Los polímeros son macromoléculas orgánicas que están formadas por la repetición de moléculas más pequeñas que se denominan monómeros, las cuales estas se unen formando cadenas por medio del proceso de polimerización. El proceso de polimerización a grandes rasgos es el conjunto de reacciones químicas en las cuales un monómero indicador o endurecedor activa a otro monómero comenzando una reacción en cadena, la cual forma el polímero final. El método más usado para clasificar o describir a los polímeros es en función frente a su comportamiento mecánico como el térmico. Estos se pueden dividir en termoplásticos, en termoestables y elastómeros, pero nosotros solamente nos vamos a centrar en los termoplásticos. Los polímeros, además, se pueden dividir en dos grandes grupos, polímeros naturales y polímeros sintéticos. Los polímeros naturales son aquellos que se forman en estado natural, es decir, se encuentran presentes en la naturaleza. Un ejemplo de este tipo de polímero es el almidón, cuyo monómero es la glucosa y el algodón. En cambio, los polímeros sintéticos se producen de forma industrial mediante la manipulación de los monómeros. El poliéster, el PVC y el nylon son ejemplos de polímeros sintéticos. Los monómeros son moléculas de bajo peso molecular que pueden unirse a otras moléculas más pequeñas, ya sean iguales o diferentes, para formar macromoléculas de cadenas largas, comúnmente conocidas como polímeros. Un ejemplo de la cadena presentada es el polipropileno, que está compuesto por propileno. Este se une por medio de la polimerización, formando el polímero que se presenta aquí. Este signo significa que el monómero se repite muchas veces más largo en la cadena. Los polímeros son compuestos químicos que poseen un elevado peso molecular. Comparados con la mayoría de los metales y de los cerámicos, los polímeros tienen baja resistencia, rigidez y temperatura de fusión. Sin embargo, estos poseen baja densidad y buena resistencia química. Los polímeros termoplásticos es un tipo de plástico fabricado con un polímero que se transforma en un líquido homogéneo cuando se calienta a temperaturas relativamente altas. Cuando se enfría es un material duro en un estado de transición vítrea y cuando se congela es un material frágil. Todas estas características son reversibles, lo que hace posible que los termoplásticos se puedan calentar y enfriar repetidamente sin que se pierdan estas cualidades y haciendo de los termoplásticos un material fácilmente reciclable. Los mecanismos de polimerización se subdividen por el mecanismo por condensación y el mecanismo por adición. El mecanismo por adición es proceso mediante el cual se forman cadenas de polímeros al juntar monómeros sin crear un subproducto. La polimerización por adición ocurre cuando el monómero original tiene un enlace covalente doble no saturados entre átomos de carbono. Un ejemplo de este mecanismo de polimerización es la formación del polietileno a partir de moléculas de etileno, ya que el etileno es un gas de fórmula C2H4 en donde los dos átomos de carbono están unidos por un enlace covalente doble. Esta, en presencia de una combinación apropiada de calor, presión y catalizadores, se rompe el enlace doble y se forma un enlace covalente único. Los extremos del monómero ahora son radicales libres y cada uno de esos átomos tiene un electrón sin pareja, por lo cual puede compartir estos radicales libres con otros radicales y se forman un enlace entre ellos. En este ejemplo se puede determinar que el etileno es una molécula bifuncional. Funcionalidad se refiere al número de sitios a los cuales pueden unirse moléculas a la unidad de repetición del polímero. En este caso fue bifuncional, por lo cual tiene dos sitios libres y esta crea una red bidimensional. Pero en el caso de que hubiera tenido tres sitios libres, esto hubiera formado una red tridimensional. Mecanismos de polimerización por condensación o también llamado de crecimiento por pasos. En este mecanismo se producen estructuras y propiedades similares a las de los polímeros lineales por adición. Sin embargo, el mecanismo de la polimerización por pasos requiere que reaccionen al menos dos monómeros distintos. Un ejemplo de este mecanismo es el del ácido tereftálico, que presenta dos grupos carboxilos, que se une al etilenglicol, que presenta dos grupos hidroxilos.
Estas reaccionan mediante la reacción de esterificación. La esterificación tiene lugar entre cada grupo carboxilo del ácido y hidroxilo del alcohol, eliminando una molécula de agua, lo que forma finalmente este grupo. De modo que finalmente se forma una cadena alternada del ácido y del alcohol. Esta reacción finalmente produce el PET, que comúnmente es ocupado en las botellas de aguas minerales. Tacticidad. Se refiere al orden en el que se encuentran empaquetados los grupos de átomos a lo largo de una cadena polimérica, la cual nos indicará la resistencia de tal polímero. Estos empaquetamientos de los órdenes de los átomos se dividen en tres, las cuales son los isotácticos, que es una disposición donde los átomos sustituyentes se encuentran en el mismo lado de la cadena. El desplazamiento aquí opone menos resistencia, ya que se encuentran libres, y si se llega a desplazar, se va a juntar las dos cargas iguales, lo cual va a producir una fractura del material. El sindiotáctico, los grupos de átomos sustituyentes se encuentran alternados de un lado a otro en la cadena. Este es mucho más resistente que el anterior, debido a que los átomos están chocando entre sí. Y los atácticos, los grupos de átomos sustituyentes se encuentran aleatoriamente ordenados en un lugar u otro de la cadena. La resistencia es el estudio de las propiedades de los cuerpos sólidos que les permite resistir la acción de las fuerzas externas, el estudio de las fuerzas internas de los cuerpos y de las deformaciones ocasionadas por las fuerzas externas. Resistencia. En los polímeros, la resistencia se puede clasificar en varios tipos. Resistencia a un impacto se refiere a la capacidad que tiene un polímero para absorber la energía de los golpes sin llegar a fracturarse. Se puede explicar de mejor manera en la siguiente imagen. Resistencia a la torsión. Se dice que un polímero es resistente a la torsión cuando es capaz de soportar un giro sobre sí mismo sin llegar a fracturarse. Para poder explicarse de una mejor manera, lo representaremos en la siguiente imagen. Resistencia a la flexibilidad. Un polímero se dice que es flexible cuando tiene la capacidad de doblarse sin llegar a fracturarse. La siguiente imagen representa mejor cómo es este tipo de resistencia. Resistencia a la compresión. En este tipo de resistencia, como bien es dicho en su nombre, corresponde a la resistencia que aplica un polímero con respecto a la compresión de él. Es decir, logra tener esta resistencia si logra soportar una carga que ejerce encima de él. En el próximo ejemplo de imagen le mostraremos cómo sucede. Resistencia tensil. Un polímero tiene este tipo de resistencia si es capaz de soportar un estiramiento o estar bajo tensión. Un ejemplo para poder medir este tipo de resistencia es en el ensayo de tracción. En la próxima imagen le mostraremos un ejemplo de cómo esto sucede. Y bueno, estos son los tipos de resistencia que residen dentro de un polímero. Propiedades de los termoplásticos. Las propiedades de los polímeros termoplásticos se van a ejemplificar por medio de estos tres polímeros, como son el polietileno, el polipropileno y el polivinilo de cloruro, mejor llamado PVC. El polietileno está compuesto de un monómero llamado etileno, el polipropileno está compuesto de un monómero llamado propileno y el polivinilo de cloruro está compuesto de cloruro de vinilo. A continuación vamos a mostrar mejor las propiedades de cada uno. El polietileno, a baja densidad, este polímero es translúcido y presenta cadenas ramificadas. Tiene una alta resistencia al ataque de sustancias químicas y además baja conductividad térmica y eléctrica. Y el polietileno de alta densidad es un polímero opaco y que ahora presenta cadenas lineales. Aumenta su rigidez, su dureza, su resistencia a la tensión, resistencia a sustancias químicas y resistencia al impacto a bajas temperaturas, pero disminuye su resistencia al rasgado y su elongación. Cabe destacar que este polímero no es tóxico, por lo cual es ampliamente usado en sectores de envase y empaque, destacando en su utilización de bolsas, botellas y también es un aislante térmico y eléctrico. En el siguiente video se mostrará cómo se fabrican las bolsas de alimentos que están hechas por el polietileno. Las bolsas plásticas para alimentos comienzan como millones de perdigones de plástico.
que se colocan dentro de una máquina, donde se funden para formar una plancha delgada que más tarde se corta y se pliega en forma de bolsas. Los perdigones están hechos de polietileno de baja densidad, una clase de plástico usado comúnmente para hacer bolsas, ya que se puede derretir y transformar en una película delgada pero resistente que no se rompe ni se desgarra fácilmente. A medida que los perdigones de polietileno ingresan a la máquina, se funden con una resina que le da a la mezcla final su textura resbaladiza. Para transformar el plástico fundido en una película, la máquina utiliza un molde en forma de anillo que funciona de manera muy similar a las varillas que los niños usan para hacer burbujas. El material caliente atraviesa el molde y forma un tubo de plástico. A medida que el tubo crece, un operario une los extremos para formar la burbuja. Luego, se envía una ráfaga de aire frío dentro de la burbuja desde el centro del molde para inflar el tubo de plástico. La máquina utiliza la presión interior y exterior del aire para lograr que la burbuja sea cada vez más alta y más delgada, hasta que se eleva unos 9 metros sobre el piso. Esta técnica se conoce como extrusión por soplado. Se usa para fabricar láminas de plástico debido a que la presión de aire alrededor del material se mantiene constante, por lo que la plancha recibe la misma presión en toda su superficie y resulta con un espesor parejo. En las bolsas para tortillas, la plancha mide solo 5 centésimas de milímetro de espesor. El aire dentro de la burbuja se mantiene a 8 grados de temperatura para enfriar rápidamente el plástico caliente y formar una película delgada y resistente. Para transformar las burbujas tridimensionales en láminas de plástico, la película se presiona entre dos placas de metal enfriado en el extremo de la máquina que colapsan el tubo. El tubo aplastado pasa luego por una serie de rodillos que alisan las arrugas antes de que los bordes del tubo se corten, para separar ambas caras en dos planchas separadas de 60 centímetros de ancho cada una. Las hojas se almacenan en rollos gigantes de 90 kilos, listos para imprimir, doblar y cortar en bolsas de plástico. En primer lugar, se realiza la impresión. La marca del producto se imprime sobre la mitad de una de las caras de la tira con tinta de secado rápido, y la información nutricional se imprime sobre la otra mitad. De esa forma, el plástico se puede doblar por el centro entre ambas imágenes para formar una tira continua de bolsas. El plegado se realiza en otra máquina. Además, esta máquina coloca el cierre reutilizable y corta el plástico para terminar las bolsas. Para comenzar, el plástico pasa debajo de una barra metálica que lo pliega entre las dos imágenes impresas. Una serie de rodillos presiona sobre el pliegue para formar el borde inferior de las bolsas, en donde luego se colocará el cierre reutilizable. Antes de instalarlo, la máquina utiliza un rodillo aserrado para trazar una línea perforada en el borde inferior de la bolsa. Esta marca es la que se debe romper para abrir el cierre de la bolsa. El cierre de plástico duro se coloca cerca de la línea perforada. La máquina coloca el cierre entre las dos capas de plástico, justo por debajo de la línea. Un conjunto de placas calientes derrite el plástico alrededor del cierre para fijarlo en su lugar. A medida que el plástico sale de las planchas, una prensa aplica un tope en cada extremo del cierre de la bolsa, para evitar que las mismas se abran por completo cuando se abre el cierre. Cuando los cierres están terminados, la máquina utiliza una cuchilla caliente para separar la tira en bolsas individuales, separando los bordes del plástico y sellando los lados. Los extremos superiores de las bolsas quedan abiertos. Más tarde, se llenan las bolsas en la fábrica de tortillas y se cierran los envases al vacío. Finalmente, se puede abrir y cerrar el empaque las veces que sea necesario, encontrando siempre el producto fresco.
El polipropileno tiene resistencia a la penetración de los microorganismos, presenta una gran dureza, alta resistencia a químicos, es más fuerte pero menos flexible que el polietileno, tiene una alta capacidad de recuperación elástica, presenta gran resistencia a temperatura, es reciclable y presenta una densidad baja. Sus usos más comunes son en cuerdas, en ropa interior térmica, alfombras, ruedas y tornillos. En el siguiente video se mostrarán la utilización de fibras de polipropileno. Se usará las fibras de polipropileno en la construcción de la base de pavimento y la losa de techo en sustitución de la malla Truxo. La fibra, además de poseer una serie de ventajas con respecto a la malla, incide en el costo final de la construcción de las viviendas. A continuación procederemos a hacer una presentación del producto indicando sus ventajas, su dosificación en el concreto y su manipulación en la obra. Soy el ingeniero Rafael Ángel Urdaneta, director de la empresa Oteminca. Hemos preparado este video para mostrarles a ustedes cómo se utiliza la fibra y cómo se dosifica en un trompo mezclador de un saco de cemento. El polivinilo de cloruro, mejor llamado PVC, presenta una resistencia mecánica y al impacto, lo que lo hace común e ideal para la edificación y la construcción. Este no cristaliza por lo voluminoso del cloro. Es estable e inerte, por lo que se emplea extensivamente donde la higiene es una prioridad. Es resistente a los químicos, a la intemperie, fácil de pegar y soldar. Resistente a la acción de hongos, bacterias, insectos y roedores. Es un aislante eléctrico, impermeable a gases y líquidos. Además tiene una mínima absorción de agua. Sus usos más comunes son las cubetas, las tuberías, las piezas odontológicas y el cuerpo de los cepillos. En el siguiente video se mostrará la utilización del PVC para la fabricación de ventanas. Este tipo de ventana se llama ventana de bisagras de 2 hojas y tiene un mecanismo de manivela que la abre en ángulo. Para fabricar el marco de la ventana, la base son trozos de 5 metros de PVC extruido. Mientras unas abrazaderas sujetan el PVC para que no se mueva, una sierra circular guiada por ordenador corta los marcos del tamaño requerido. La misma máquina corta también las piezas para el marco interior que rodeará el cristal. Cada marco está formado por 4 piezas, cuyos extremos se unen a inglete en un ángulo de 45 grados. Se cargan 8 piezas en una soldadora guiada por ordenador. 8 porque suelda 2 marcos a la vez. Primero, un calentador cuya temperatura está a 230 grados funde los extremos. A continuación, la máquina los empuja hasta que están pegados. Se funden y se forman las 4 esquinas del marco.
Este es el primer proceso visto desde arriba. Al tiempo que los extremos fundidos se unen bajo presión, el PVC sobrante rebosa por las juntas y después se endurece. La siguiente máquina limpiará todo eso. Un robot lee el perfil del estilo concreto de armazón. Después usa una de las varias cabezas cortadoras para eliminar el sobrante en las esquinas. Se pega una tira de espuma de silicona alrededor del perímetro del primer vidrio. La espuma se cubre con una fina pero resistente película de poliéster para evitar que el gas se filtre. La tira es un espaciador, que crea un hueco de 1,5 cm entre los dos cristales. Se hace un orificio en la parte superior del espaciador y otro en la inferior. Esta ventana lleva un elemento decorativo en forma de enrejado. Está hecho de aluminio y va entre los dos cristales. Se coloca el enrejado sobre el primer cristal. Después se usa una guía para alinearlos. Ahora se coloca el segundo cristal encima. Se pega al borde adhesivo del espaciador. Ahora, el doble acristalamiento pasa por una prensa, cuyos rodillos aplican presión para asegurar una unión completa y resistente con el espaciador. Tapados los agujeros, se cubre el espaciador con un sellante de poliuretano. Esto hace que el doble acristalamiento sea completamente hermético. Ahora ya está listo para colocarlo en el marco. Un trozo de PVC lo sujetará en su sitio. Se coloca usando un rodillo. Un poco de cola de PVC para sellar las minúsculas aberturas de las esquinas y el marco interior ya puede pasar al marco de la ventana. Las piezas con las bisagras encajan sin problemas. El último paso es encajar el mecanismo del marco exterior dentro del interior y la ventana ya está lista para usarse.